los días 28 de febrero se celebran el Día de Andalucía porque es el día en el que se produjo la votación, referéndum para la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el año 1981. El motivo de este vídeo es un poco celebrar ese tema, esa efeméride, y para ello podemos empezar hablando de lo que es Andalucía. Para mí Andalucía es un misterio. Es una región con una personalidad muy propia, más propia de lo que pueda parecer, incluso más propia de la de otras regiones que se esfuerzan por un motivo climatístico, por aparentar una separación, una diferenciación con el resto de España. Andalucía no se diferencia con el resto de España, sin embargo es una región con un gran potencial que no ha sido explotado a lo largo de su historia. Una ciudad donde llegaron los griegos, donde llegaron los fenicios, donde estaban los pueblos prerromanos quizás más importantes, más poderosos, donde aparece un gran imperio, con un gran poder, con un gran comercio con Oriente, como fue Tarteso, que ya ha sido localizada, y no es un mito, no es una Hespérides, es un territorio situado en una zona muy cercana al mar para poder comerciar con los orientales y mantener esa aculturación que quizás otras regiones no quisieron o otras no pudieron. Los romanos crearon la Bética, una región, una provincia que se sometió rápidamente, pero ese sometimiento rápido no viene a ser un defecto, ese sometimiento rápido de Andalucía a los romanos viene a ser un elemento importante para nuestra historia que se está olvidando cada vez más. Califato hay que entenderlo también en su concepto histórico de realidad. No nos podemos dejar de deslumbrar por la mezquita de Córdoba, por los monumentos arquitectónicos que crearon Medina Sara, por ejemplo, gran ciudad administrativa de Ramán III. No nos podemos dejar tampoco obnubilar por los nazaríes con su Alhambra y con su Generalife, quizás porque no fue un periodo donde hubo paz y tranquilidad y riqueza. Hubo muchos periodos de conflicto, de enfrentamientos, porque quien invadieron España, quien invadieron Andalucía del procedente norte de África, no fueron los árabes solo, incluso podríamos decir que los árabes fueron minoritarios. Hubo sirios, hubo bereberes y hubo esclavos, que serán los esclavos que invaden la península y que se enfrentan entre ellos como tribus enemigas por conseguir el poder, por el reparto de tierra. Los primeros que llegaban se apropiaban de las tierras y las tierras que quitaban a los cristianos, como después los cristianos con la Reconquista le quitaron las tierras a los musulmanes que iban perdiendo terreno. La última fase de este periodo medieval en Andalucía viene marcada por la Reconquista. Aquí tenemos que señalar dos nombres fundamentales, que son Alfonso X el Sabio y Fernando III el Santo.
Ambos llevaron a cabo una gran expedición después de la batalla de las Navas de Tolosa, donde hubo una gran mortalidad y donde, bueno, pues se produjo después una gran epidemia de peste que paralizó la conquista hasta que posteriormente, repito, los reyes castellanos, Alfonso X y Fernando III, conquistaron Andalucía, llegando Fernando III el Santo a tomar la ciudad de Sevilla, que se había convertido en ese momento con los almohades en la ciudad, con su Giralda y con su mezquita, en la ciudad capital de los musulmanes. A partir de ahí se va creando una Andalucía occidental que estaba llena de latifundios, grandes extensiones de terreno que van ocupando quitándoles a los musulmanes y ocupándolos los castellanos que se van estableciendo en esos sitios, algunos nobles, etcétera, que reciben el premio por su aportación a la guerra, a la reconquista, mientras que en Andalucía oriental, Málaga, Almería, Jaén, Granada, fue más difícil de conquistar porque su territorio era más abrupto, había más dificultades para llegar a los pueblos, conquistarlos. Todos tenían una posición muy defensiva, situados en lo alto de montes, que desde que dominaban a los enemigos y podían combatirlo con mucha facilidad. Del maquiavelista Fernando católico, Fernando II, la que conquista el último bastión del Imperio Islámico en España, que fue la ciudad de Granada en el año 1492. Año clave, año fundamental para la historia de España, que nace, que tiene su epicentro en Andalucía, e incluso podríamos decir que en un pueblo pequeño de Andalucía, cercano a Granada, que se llama Santa Fe. Y ahí en Santa Fe, que es el campamento que los reyes católicos habían establecido para el asedio a Granada, en Santa Fe se firman las capitulaciones con Granada, con lo cual con el rey de Granada, Boabdil, el que lloraba como una mujer, una frase que hoy día no se repite mucho porque no es políticamente correcta, y los reyes católicos. Y además también ahí Colón, que no era catalán, que era de origen un poco desconocido, quizás genovés, por supuesto, y que además fue desde Castilla, desde el puerto de Palos, no de Pales, donde salió para el descubrimiento de América. América estaba ahí, pero bueno, desde Andalucía se descubrió que estaba, y eso es importante, sobre todo por la aportación que después desde Andalucía se hizo al continente norteamericano, sudamericano y centroamericano a través de Sevilla, de la Casa de Contratación de Sevilla. Por lo tanto, en Santa Fe se firmaron las capitulaciones, con lo cual se acababa la Edad Media prácticamente con la expulsión de los musulmanes de España o de la península ibérica, y se firmaban también unas capitulaciones con Cristóbal Colón para una nueva etapa en la historia del mundo, que parte de Andalucía y que parte de España, y esa nueva etapa no es ni más ni menos que el descubrimiento y la conquista, si queremos llamar conquista, ocupación y por supuesto no invasión de América. La Edad Moderna fue fructífera para Andalucía. El comercio con América la enriqueció, a pesar de que la costosa política de los Austrias hizo que la mayor parte del oro y plata, después de desembarcada en Sevilla, fuera a parar, según Hamilton, a las manos de los acreedores extranjeros, banqueros como los Fugger o comerciantes flamencos. No obstante, Sevilla se convirtió en el centro del comercio atlántico. La casa de contratación era el epicentro de la economía mundial, pasando después a Cádiz, la ciudad más poblada de Andalucía y una de las más pobladas de España en el siglo XVIII. El Renacimiento y el Barroco andaluz propiciaron bellas obras de artes,
con artistas tan universales como Velázquez o Murillo, arquitectos como Valdelvira y escultores como Martínez Montañez. El comercio se fue extendiendo a otros puertos, destacando, además del de Cádiz, los de Málaga y Motril. El de Málaga, según Braudel, fue el primer puerto del Mediterráneo. No menor importancia tuvieron otros puertos del litoral andaluz como Sanlúcar, Puerto de Santa María o Puerto Real. Los beneficios comerciales no se quedaron solo en el comercio, revirtieron en los transportistas, en los gremios que fabricaban los productos con lo que se comerciaban, en los cargadores de los muelles y, cómo no, en la Hacienda Real. La principal industria durante la época moderna en Andalucía fue la textil, al socaire del comercio americano, a pesar de las dificultades que tenía en cuanto a calidad y precio en la competencia con los productos textiles del norte de Europa. Destaca en esta labor Córdoba, además de los tejidos de seda de Granada y Sevilla. Otras industrias andaluzas de gran importancia e influencia fue la minería, especialmente en Sierra Morena, y la cerámica, además de la industria jabonera y la industria naval. La agricultura era, sin embargo, la labor principal, la base de la economía andaluza en la Edad Moderna, con una serie de problemas estructurales tanto en la propiedad de la tierra como en las técnicas de cultivo, preconizando lo que sería el mayor problema para Andalucía del siglo XIX. El desigual reparto de la propiedad, el predominio de la nobleza en la posesión de la tierra, derivada de la repoblación después de la Reconquista, impidieron una agricultura más intensiva.